Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Piñón Zamora, soy tutor del programa Todos Aprender del Departamento del Meta. Acompaño el Centro Educativo Río Guajará en el municipio de Mesetas. Mi área de formación es el lenguaje. Vamos a hacer una síntesis teórica de la STS, recuperación de la información explícita e implícita de los textos. Para eso es fundamental comprender que en el proceso lector existen tres elementos básicos. Uno, el lector como individuo que maneja unos conocimientos previos, un bagaje cognitivo, una capacidad de analizar, de interpretar información, de decodificar. Segundo, un texto en el que va plasmada una información desde diferentes ópticas y con una intención que ha dado el autor allí. El contexto, que es el elemento sociocultural en el cual el lector se desenvuelve y que le permite tener mayor grado de cognitivo o de análisis del contexto y de los elementos del texto. Teniendo en cuenta esos elementos, vamos a ver esta imagen. Si analizamos imágenes rápidamente, podemos ver que es un lugar como para adultos, donde es como un bar, vemos unas parejas, ¿cierto? Y hay como una intención comunicativa entre ellos. Podemos ahí inferir muchas cosas, pero cuando leemos, quizás nos podríamos conocer online alguna vez, entonces nos cambia el chip de la información que estamos plasmando, porque las letras, el texto nos da otros elementos de juicio. Teniendo en cuenta esto, podemos inferir o decir que existen tres tipos de competencias básicas en la comprensión textual: la información literal, la información inferencial y la crítica. ¿Cómo abordamos la información literal? Primero podemos tratar de preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice el texto? Desde lo que dice el texto, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Cómo localizar la información en el texto? ¿Cómo resumo la información en el texto? Esta literalidad se puede hacer transcriptiva, o sea, pasar directamente lo que dice el texto al cuaderno, ¿no? Y también puede ser paráfrasis, que es cuando nosotros con nuestras propias palabras sintetizamos la información. En un texto narrativo podemos decir que literal es cuando identificamos oraciones, párrafos, elementos gramaticales, descripciones, identificación de títulos, secciones del texto, síntesis de la historia, identificación de la estructura del texto, por ejemplo, el inicio, nudo, desenlace. Cuando hablamos de textos descriptivos o explicativos, podemos decir qué es, cómo se hace, qué sucedió, qué sucederá, definición del tema, cualidades, jerarquías de la información, secuencialidad, pasos, descripciones, identificación de títulos, secciones o ilustraciones, síntesis de la información, organización de la información en líneas de tiempo, esquemas o mapas mentales, diseño de fichas de recuperación de la información a partir de la intención de la lectura, consecuencias. Sí, esas son partes en un texto descriptivo y explicativo. Ahora vamos a un texto informativo, como los periódicos, las revistas. Es el reconocimiento de la información presentada a partir de lo que pasó, lo que pasará, identificación del suceso o hecho por informar a partir de qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde, uso de elementos paratextuales, síntesis del suceso, qué sucedió, esquemas que sintetizan la versión del suceso informado, uso de fichas de resumen, reconocimiento de imágenes. Ahí trabajamos la parte literal. Ahora vamos a entrar al segunda competencia, que es la inferencial. El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados. Existen tres elementos básicos. La parte enciclopédica, que es lo que el lector contiene como sus presaberes, sus preconceptos. La parte de la coherencia global, la cohesión, que es la relación lógica entre los componentes textuales, cuando la saca las ideas macro, micro. La coherencia global progresiva temática en los enlaces, cuando el lector le va dando la complejidad al texto y le va encontrando el sentido. Desde la inferencia podemos trabajar los textos narrativos, y es cuando utilizamos identificación de personajes por cualidades. Eso ya es inferir. Por ejemplo, el protagonista, antagonista, de acuerdo a sus cualidades. Reconocimiento de la tipología textual, si son fábulas, parábolas, crónicas. Anticipar resoluciones de acciones o enseñanzas. Relacionar los relatos leídos con similares estructuras y anticipar su resolución. Inferir la intención. Reconocimiento de los elementos cercanos o diferencias a su continuidad o comunidad. Es cuando el estudiante o el niño dice: este texto o este es un cuento parecido al que me dijo mi papá, mi mamá, ¿cierto? Ahora vamos a tratar la parte inferencial en los textos descriptivos y explicativos. Identifica la intención de cada una de las partes. Infiere posibles cambios en el texto, como el título. Establece los posibles usos del texto de acuerdo a su objetivo. Anticipar los pasos a seguir en el proceso escrito. A partir de la información proporcionada, infiere posibles hechos que no están explícitos.
Infiere las secuencias lógicas que tendrá una acción, un fenómeno o una explicación. Ahora en textos informativos. Sintetiza el suceso descrito. Se infieren posibles reacciones de posibles lectores. Se anticipa el contenido. Establece secuencialidad de los sucesos informados. Se infieren puntos de vista. Todo esto nos ayuda a comprender algo que es muy importante, que la inferencia es cuando nosotros ponemos analizar de acuerdo a nuestros saberes. Ahora vamos con el tercer elemento, que es la lectura crítica. Y hay un momento de la lectura en donde todo lector se posesiona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. ¿Qué quiere decir? Cuando él expone su propio punto de vista, su propia concepción sobre el texto y da sus elementos de juicio. Entonces podemos tener en cuenta en una lectura crítica lo siguiente: la toma de posesión frente a las acciones de los personajes y el contexto del lector. Opina sobre el posible uso de la información en distintos contextos. Hace intuiciones del texto a partir del contenido presentado. Establece relación entre el autor y el texto y su contenido en relación con otros textos. Relaciona textos de diferentes intenciones comunicativas, formatos o estructuras. Expresa un punto de vista crítico sobre los sucesos presentados, sobre las narraciones propuestas, descripciones y procesos incluidos en los textos leídos. Todos esos elementos nos permiten reconocer que, para hacer una especie de retroalimentación, existen tres elementos básicos que son, en la comprensión textual, que son el lector, el texto y el contexto. Y tres competencias fundamentales que son la literatura, la literal, la inferencial y la crítica. Les agradezco, vamos a estar en contacto esta semana para darles más información sobre la STS, aportarles ayudas didácticas y pedagógicas a través de la web, porque todos sabemos que estamos haciendo un trabajo virtual.